Empiezo este primer programa del año con una cifra que dicha en voz alta parece pequeña. 1000 suscriptores. 1000 suscriptores no es una meta, es una base desde la que seguir creciendo. Hace mucho tiempo yo no subía vídeos o los subía de forma esporádica, sin continuidad. A veces ni siquiera eso. Veía a otros que parecían entender las reglas del juego, que sabían cómo hablarle a la cámara, cómo titular un vídeo, cómo generar constancia. Yo no. yo miraba todo eso como quien observa un idioma que no termina de comprender. En aquel momento llegar a 1000 suscriptores me parecía una frontera mítica, un lugar al que se accedía sabiendo algo que yo no sabía, haciendo algo que yo no hacía. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que esos años también eran parte del camino, que no eran tiempo perdido, que era un momento de gestación. Durante muchos años este canal fue básicamente un lugar donde subía mi música, sin demasiada explicación, sin presentaciones, sin contexto, música y ya está. A veces pasaban semanas, meses, otras veces subía algo y luego desaparecía. No había un plan, no había una agenda, no había una estrategia detrás. Cuando algo nace, nace, y cuando no, pues no suelo forzarlo. Y esa es la forma de crear que he tenido durante años, pero que no es nada compatible con la lógica de las plataformas. Alguien me dijo una vez, con buena intención, que si quería que el canal creciera tenía que ofrecer un servicio. No me lo dijo desde el desprecio, al contrario, era un consejo práctico. Y aún así algo dentro de mí se resistía. No porque no entendiera la idea, sino porque no sabía cómo aplicarla. ¿Qué servicio podía ofrecer? Así que seguí como sabía, subiendo música cuando podía, cuando quería, cuando tenía algo que compartir, sin constancia, sin narrativa, sin comunidad alrededor. Y el resultado fue bastante lógico, el canal apenas crecía. Pero hubo un momento en el que entendí que quizás no se trataba de cambiar lo que hacía, sino de ampliar lo que compartía. No dejar de ser quien soy, sino mostrar otras capas de mí. No solamente la música terminada, sino también el pensamiento que la rodea. Y ahí empezó a gestarse esta idea de Hablando con Sara Rowe. No como una reinvención, sino como una extensión. La posibilidad de hablar, de pensar en voz alta. Claro, había semanas que no sabía muy bien de qué hablar, otras en las que dudaba de si lo que estaba diciendo tenía algún valor para alguien más. Empezaron a llegar los comentarios, gente que decía, eso que has dicho me ha hecho pensar, o nunca había visto las cosas así. Hasta hace nada lo que yo hacía tenía valor para mí, pero descubrir que ese mismo proceso puede ayudar a otros, aunque sea un poco, me pone muy contenta. Saber que hay alguien en otro país, en este país, en otro horario, esperando el vídeo de la semana, pues yo qué sé, me hace sentir muy orgullosa. No todos comentáis, no todos os manifestáis y está muy bien así porque hay muchas formas de estar presente. Yo misma he sido muchas veces espectadora silenciosa. Por eso, más allá de números o métricas, lo que realmente me sostiene es esa sensación de diálogo, de saber que aunque no nos conocemos, estamos pensando algo parecido al mismo tiempo. La Nochevieja la pasé como a mí me gusta. Hubo una hoguera, buena compañía, naturaleza alrededor y unos dulces hechos por Juli, caseros, de esos que no necesitan presentación. Fue una noche tranquila, de conversación lenta, de estar presentes sin la sensación de que algo importante estuviera ocurriendo en otro lugar. Y en medio de esa calma apareció lo que yo misma llamé un sacrilegio. Yo había dicho que iba a cocinar esa noche, pero también había dicho que no iba a ir a comprar nada, que estaba cansada. Así que les propuse a mis amigos que compraran lo que quisieran y que yo me encargaría de cocinarlo. Cuando vinieron a buscarme ya de noche, Pau me miró con una sonrisa cómplice y me dijo, no te imaginas lo que queremos que cocines esta noche. Una paella de pollo y conejo. Puedo imaginar a muchos valencianos removiéndose ahora mismo en la silla. ¿Paella de noche? ¿Arroz de noche? Para mucha gente la paella es casi un objeto sagrado, un plato con normas claras, horarios precisos y fronteras bien definidas. Hay quien defiende que solo puede comerse a la hora de la comida, como si el arroz tuviera reloj. Pero yo recordaba otra cosa, recordaba la primera vez que comí paella de noche. Fue hace muchos años, en Valencia, en un sitio llamado Noche de Ronda, un lugar lleno de artistas, músicos, gente nocturna. Allí hacían paella de madrugada. No recuerdo la hora exacta, pero perfectamente podría haber sido a las 3 de la mañana. La gente que salía de fiesta podía sentarse y comer un plato de arroz caliente, contundente, maravilloso.
Aquello me cambió la forma de pensar, no solo sobre la paella, sino sobre las reglas en general. También me vino a la cabeza otra escena. En un restaurante, una mesa de ingleses había pedido una paella para cenar. Algunos valencianos se burlaban de ellos sin disimulo. La paella es de día, repetían. Yo, en cambio, solo veía a unos ingleses disfrutando de algo que les gustaba. Y siempre pensé lo mismo. ¿Y qué más da? Así que empezamos el año rompiendo reglas culinarias que al menos para mí no tienen demasiado sentido. Cocinamos la paella, la comimos de noche, la disfrutamos muchísimo y no pasó absolutamente nada terrible. Con el pollo y el conejo que sobraron hice unas croquetas picantes. Así que no noté ninguna pesadez, ni ningún castigo digestivo por haber desobedecido las normas no escritas. Y mientras recogíamos pensé que al final esto también tenía que ver con lo mismo de lo que hablo aquí, con atreverse a habitar las cosas a tu manera, sin necesidad de llevar la contraria, pero sin pedir permiso. Y casi sin darme cuenta el año empezó a acomodarse en una tradición que siempre me ha resultado entrañable, el Día de Reyes. Para quienes lo celebran es habitual compartir un roscón, un dulce pensado para comerse en casa, entre varios, sin prisas, un bollo que puede ir relleno de nata, de crema, de chocolate, de cabello de ángel o de nada. Cada casa tiene su preferencia. Lo que siempre me ha hecho gracia del roscón no es tanto el sabor, sino el juego que esconde. Dentro de la masa hay dos sorpresas. Una figurita de un rey, pequeña, de cerámica, y una haba seca. Al que le toca el haba le toca pagar el roscón. Al que encuentra el rey se le corona con una corona de papel. A veces el suspense dura horas, el roscón se va repartiendo poco a poco y nadie sabe todavía quién será el rey o a quién le tocará el castigo. Este pequeño ritual convierte algo simple en una experiencia compartida y eso al final es lo que permanece. Si te apetece, déjame en los comentarios cuál es tu roscón favorito y también cuál es tu rey mago preferido y por qué. A mí siempre me hizo especial gracia Baltasar. Cuando era pequeña sentía afinidad con él. Era negro y eso me producía una sensación difícil de explicar, como una cercanía silenciosa. Algunos años fui a las cabalgatas del día 5 y nunca me gustó ver a Baltasar con la cara pintada de negro. Entiendo que durante mucho tiempo se hizo así por practicidad, que no había ninguna mala intención. Pero incluso de niña me sentía muy incómoda al verlo. Ver a alguien pintado para representar a un africano no me resultaba natural. No sabía explicarlo con palabras, pero lo sentía. Por eso me alegré mucho con los años de ver que en muchos lugares eso ha cambiado. Las pocas veces que vi a un Baltasar negro de verdad me emocioné. Pensaba, ¿ves? Nosotros también podemos ser reyes. No era una reflexión política, era algo mucho más simple y profundo. Era la necesidad de verme reflejada. Y con esto ya cerramos el vídeo de hoy. Simplemente quería saludaros y quería recordar con vosotros una tradición que habla de comunidad, que habla de símbolos, que habla de infancia y de identidad. Gracias por acompañarme aquí y empezamos este 2026. Sarah Rowe, yo soy Sarah Rowe y ahora estás bien hablando con Sarah Rowe. Si la música te habla al corazón.